por cualquier eventualidad. Habíamos comenzado hablando de lo que íbamos a conocer como intervalo de confianza y mencionábamos que lo encontrábamos a partir de esta fórmula. Lo encontramos a partir de esta fórmula, donde, entre comillas, si mencionábamos en una forma media simplona tal vez, necesitábamos el X barra media muestral, sigma, desviación estándar, poblacional, desviación estándar, poblacional. Disculpe que la interrumpa. Sí, le escucho. Usted en esta unidad también va a mandar, así digamos, un PDF con las fórmulas que tengamos que utilizar en el último examen. Ah, ya las tengo hechas, ¿no se las había compartido? No, es que quería ver si podía poner qué significa cada símbolo. Es que, bueno, en mi caso correcto. me confundo. Sí, Me lo confundo voy a bastante, modificar entonces porque eso sí. ayuda mucho, la verdad. Ok, no, perfecto, perfecto. Solo déjeme anotarlo acá. Déjeme anotarlo. No, está muy buena la observación porque sí lo tenía solo con símbolos. Eso sí. Lo permito. Solo permítame, lo anoto eso entonces, ¿verdad? ¿Qué significa cada palabra? Por decir algo así. Sí, esos símbolos. La N, el otro que está ahí arriba, el Bueno, C. sí. Ok, voy a colocar el término que mencionó usted, el símbolo, en cada fórmula. Sí. Perfecto. No hay ningún problema. Gracias, Lick. No, para eso estamos. Ok, ya lo tengo anotado acá. Bien, bueno, mencionábamos justo con lo que comentaba él, qué nos representa cada letra, cada variable acá. Y mencionábamos, en el caso del intervalo de confianza, X barra, bueno, media muestral, aquel tipo de media que mirábamos muy al inicio. Esta letra que parece como una O, es una letra Y, se conoce como sigma, nos representa desviación estándar de la población, el N minúscula, tamaño de la muestra. Y había un término medio nuevo acá, que era este Z sub C, que le íbamos a llamar valor crítico. Le íbamos a llamar valor crítico que dependía del nivel de confianza. Que dependía del nivel de confianza. Ya hemos ilustrado acá con un ejemplo. Ahora vamos a referirnos cuando sucede algo, lo que más generalmente se presenta en un estudio. En el caso anterior mencionábamos las fórmulas a utilizar. A este nuevo caso que nos vamos a referir, vamos a partir de la idea que la desviación poblacional, ese sigma es desconocido para nosotros. Este sigma es desconocido. ¿Va? El sigma es desconocido. Entonces, básicamente, bueno, supuestamente aquí le había puesto un color un poquito diferente para resaltar, pero al menos en mi computadora no sé si no es tan visible, no sé en ustedes. Acá, esta parte, si se desconoce la desviación estándar de la población, bueno, lo que voy a subrayar, a sombrear eso, porque aquí sí quizás el color que tomé para lo de las letras no es tan visible. Entonces, la idea es esto. Se desconoce la desviación estándar de la población. Desconocemos este sigma. Entonces, lo que se suele utilizar es la desviación estándar de la muestra, que la representamos con la letra S. Lo representamos con la letra S. Y entonces la distribución de probabilidad de la media, o sea, esa distribución muestral, va a tener la media poblacional y S sobre raíz de N. En vez de colocar el sigma, la desviación estándar de la población, vamos a hacer uso de la desviación estándar de la muestra. Y así, entonces, la fórmula que mirábamos antes, me refiero a esta de acá, no sé si lo logran, si ya se va cambiado la presentación. Este sigma, esa letra que, repito, parece como una O, es una letra Y, la vamos a sustituir por la desviación estándar de la muestra. Esta es desviación estándar de la población. Entonces la vamos a sustituir por la desviación estándar de la muestra y nos aparece así. Pero esto no va a ser siempre, sino que va a ser únicamente en ciertos casos particular. El caso particular en el cual vamos a hacer uso de esto es si el tamaño de la muestra es mayor que 30. Si el tamaño de la muestra es
mayor que 30. Entonces, de manera general, desconocemos, como mencionamos antes, la desviación estándar de la población. El tamaño de la muestra es mayor o igual que 30. Entonces, en vez de colocar sigma, esa letra que, repito, se asemeja a una O, vamos a colocar la desviación estándar de la muestra, ya que conocemos la población. Y de ahí todo lo demás es igual. Ahí todo lo demás es igual. ¿Verdad? No sé si logran ver la fórmula a cual hago referencia, que si logran ver es esta, que en sí es muy parecida a la anterior. Esta de acá en sí es muy parecida a la anterior, nada más que como desconocemos la desviación de la población, vamos a hacer uso de la desviación de la muestra. Repito, como desconocemos la desviación de la población, vamos a hacer uso de la desviación de la muestra. Vamos a hacer uso de la desviación de la muestra y por eso en la fórmula nos aparece el S, símbolo que utilizamos para la desviación de la muestra en esa fórmula. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Supongo que sí, no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Estaba revisando el parlante a ver si no se me había desconectado. Bueno, un problema para ilustrarlo. Un problema para ilustrarlo. En el presente problema, se nos dice que una empresa llevó a cabo una encuesta. Recordemos que las encuestas básicamente es la muestra. O sea, ¿cuántas personas entrevistamos? Para determinar la cantidad media, me detengo acá de manera inicial. Aquí ya está el término que queremos identificar, media. La cantidad media, permítame para que haga todo esto, la cantidad media. Entonces, básicamente es una media y esa cantidad es un número. El número que nos representa en este caso es, me refiero a la variable, es cuánto gastan los fumadores. ¿Verdad? ¿Cuánto gastan los fumadores? Ups. No sé si se logrará ver este amarillo acá. ¿Cuánto gastan los fumadores en una semana? Lo que estoy subrayando de último, lo que está en medio amarillo, vendría a ser aquello que nos representa la variable. Y lo que queremos hallar es la media de esa variable. No sé si estamos de acuerdo hasta el momento. Hay que distinguir cada una de esas cosas. Y sobre todo ver, según lo que tengamos ahí, qué nos representan cada una de esas letras. Bueno, entre esas letras tenemos de manera inicial, que nos dice, datos históricos, acompañándome, si me acompañan en la lectura, demuestran que la distribución de cantidades gastadas, la cantidad gastada es la variable por semana, tiende a seguir una distribución normal. Bueno, ya casi se nos indica que tenemos que hacer uso de la distribución normal, del Z. En una encuesta de 49 fumadores, el 49, ¿qué nos representa? Me refiero primero en palabras y numéricamente, ¿qué términos es que tendríamos que considerar? Bueno, cuando les hago la pregunta en términos, aquello que tendríamos que sustituir acá en la fórmula, ¿este 49 qué es? No les creo. ¿Qué lo representa ese 49? Muestra. Muestra, correcto, el N. Pero lo digo así muy bajito y como con miedo. Correcto, es 9. En una encuesta, o sea, ¿cuántas personas se preguntaron? 49 fumadores. Entonces, numéricamente, ya tenemos, simbólicamente ya tenemos que es este N. Ok, lo voy a subrayar solamente así. Ya tenemos que es este N. En una encuesta de 49 fumadores se obtuvo una media de 20. Este 20 lo voy a subrayar todo del mismo color, sombra todo del mismo color, que es el nombre está casi un poquitito antes del número. Media. Media, pero media de muestra, ¿verdad? Aunque no
No se utiliza el término muestra, no dice ninguna encuesta. Las encuestas es la forma como se obtienen las muestras. Entonces, una encuesta de 49, por eso alguien comentó por ahí muy acertadamente que esa 49 era muestra, se obtuvo una media. Esa media es lo que llamaríamos X barra. No sé si estamos de acuerdo, porque es media de una muestra. Este 20 sería este término, el X barra. Y se nos dice más adelantito, con una desviación de 5. Bueno, el problema está tomado de un libro en inglés, entonces por eso las unidades acá están en dólares. Y se obtuvo una muestra de 5. Ya casi se nos indica que es una desviación, solo que esta desviación no es de la población como en el caso anterior, sino es de la muestra. ¿Por qué? Si leemos desde parte de acá, en una muestra, entre comillas, porque aparece encuesta acá, en una encuesta, que es la muestra, de 49 se encontró una media 20 y una desviación 5. Entonces, este 5 es S. Este 5 es S, porque con el S representábamos desviación de la muestra, ¿verdad? Pues de manera inicial nos están pidiendo cuál es el estimador puntual. Recordemos que el estimador puntual es aquello que se encuentra en la muestra y se va a asumir que es igual al término de la población, que es el que nos están pidiendo. Entonces acá el estimador puntual es 20. Como el estimador es de la población, lo representamos con este símbolo. Es media de la población, lo representaríamos con este símbolo de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Hay algo. Esta desviación que se nos da, bueno, básicamente el tema que estamos considerando es esto, cuando desconozcamos la desviación, resulta ser desconocida. Y de la información que tenemos, pues el N, tamaño de la muestra, correctamente, como comentaban acá, es 20. El X barra es media de muestra, es 20. Y la desviación que nos dan es una desviación de la muestra. Entonces utilizamos el símbolo S, no aquel sigma, como sucedía en el ejemplo anterior. El ejemplo anterior al cual hago referencia era este de ayer, donde teníamos acá, desviación estándar 0.4, pero esta desviación estándar en este ejemplo era de la población. Por eso decíamos sigma con este símbolo, porque la desviación que se nos daba era de la población. En el caso que estamos considerando, esa desviación de la población es desconocida. Y con lo que vamos a trabajar entonces va a ser con la desviación de la muestra. Va a ser con la desviación de la muestra, ¿verdad? Y básicamente la fórmula es la misma, solo con el cambio mencionado. Entonces tendremos que sustituir en esta parte que tenemos, con esta fórmula que tenemos encerrada, los valores. Bueno. Nos hace falta mencionar dos cosas. Permítame retroceder acá. El tamaño de la muestra es 49. Es mayor que 30, la condición que colocábamos acá. En algunos textos suele aparecer mayor o igual, como tenemos acá arriba. En otros suele aparecer mayor nada más. Eso es, no afecta en sí si se incluye o no la igualdad. En esta fórmula, por eso retrocedí acá, me percaté de algo. Aquí ya tenemos la media muestral, el X barra, la desviación, que en este caso va a utilizar sería la muestral, que es a 5, el tamaño de la muestra que es 49. Nos hace falta Z sub C. Este Z sub C es el valor crítico. Y este valor crítico mencionábamos, bueno, lo vimos en la clase anterior, dependía de el nivel de confianza. Dependía de el nivel de confianza. Entonces, en este caso, si nos están pidiendo el intervalo de confianza del 98%, hay que encontrar ese Z sub C. Habría que encontrar este Z sub C. Mencionábamos, los valores críticos los encontrábamos con la aplicación. Lo encontramos con la aplicación. Colocábamos en la distribución normal el complemento al nivel de confianza. Si el nivel de confianza es del 98%, el complemento, que sería lo que nos haría falta para llegar a ese 100%, es el 2.
¿verdad? 2%. No sé si estamos de acuerdo, ¿lo recordamos? Sí. Sería lo que nos hacía falta para llegar al 100%. 2. Con esto, en nuestra aplicación colocaríamos en la normal, en esa parte que nos aparecía como color salmón, el valor de alfa o ese complemento, nada más que como proporción y no como porcentaje. ¿Cuál es ese valor que tendríamos que colocar en nuestra aplicación? Si recordamos eso, si no, pues compartimos el teléfono para encontrarlo. Y si lo recuerdan, pues, ¿cuál es el valor que se obtiene? 0.02. Ah, no, ese es el alfa, ¿verdad? Ese alfa es el que habría que poner en la aplicación, en la parte donde está aquel como color salmón, bueno, según la intensidad o color de nuestro teléfono, y colocamos ese valor de alfa, 0.02, y presionábamos la última de las opciones, aquella donde nos salía un 2 y un valor absoluto. No sé si lo recuerdan. Ok, por las dudas, entonces voy a dejar de, permítame, voy a conectar primero el teléfono al Zoom, que esto sí no lo tengo. Y vamos a compartir entonces la aplicación para ver cómo encontramos numéricamente ese valor al cual hacemos referencia. Solo permítanme. Ok. Ok, ya conecté el teléfono. Entonces, el alfa sí estamos de acuerdo que es el 2%. Ese término que nos hace falta para llegar al total, al 100%, que sería el 2%. Pero recordar el hecho que se trabaja con proporciones, no el porcentaje, solo es para dar el resultado final, pero se trabaja con proporciones. Entonces, voy a dejar de compartir esto para compartir el teléfono. Para compartir pantalla va a aparecerles ahí. Y acá tengo ya las distribuciones. Distribución normal. Y yo ya lo había encontrado, pero me voy a salir de acá para hacerlo como casi de nuevo. Generalmente, al abrir la distribución normal nos aparece esto. Como trabajamos con el Z, mantenemos la media 0, desviación 1. Eso no lo cambiamos porque vamos a encontrar un valor de Z. Y en esta parte que está como parpadeando, que es un color medio salmón, peach, como lo queremos llamar, colocamos el alfa como proporción, 0.02, 2%, 0.02, o bien el 2%, y le damos listo. El valor que nos aparece acá de X, ese es el valor crítico. No sé si lo recordábamos. Bueno, si no, pues espero que nos haya refrescado la memoria un poquito, ¿verdad? Porque ese valor crítico lo vamos a utilizar sí o sí en esto que estamos considerando ahorita y en algo que vamos a ver posteriormente. No sé si estamos de acuerdo con lo encontrado. Lo que colocamos ahí es alfa. Es el complemento del nivel de significancia, 2%. Como nos piden un intervalo del 98%, acá sería el complemento el 2%, 0.02. 2% es 2 entre 100, básicamente. Entonces, generalmente cuando entramos a la aplicación, nos aparece de esta manera. 2 aparece de esta manera. Colocamos en la parte en salmón, en eso que quizás esté medio parpadeando ahí. Colocamos el valor de alfa, 2%, 0.02. Y el valor de X que nos devuelve es este de ahí. No sé si estamos de acuerdo. O sea, que se puede hacer de la forma inversa. ¿Cuál de la forma inversa? Como No, claro. nos, Ya dice a qué se refiere con la forma inversa, sí. Porque aquí sí, lo que tenemos es la probabilidad, es el alfa. Entonces lo que encontramos es el valor de la variable. Sí, lo encontramos a la forma inversa. Por decirlo así, hacia atrás. No sé si cabal, estamos de eso acuerdo. quería decir. Sí. Cuando me dijo así, ya me recordé que yo inclusive he mencionado eso, algo más o menos similar también. Okay, ese es el valor crítico. Okay, salgo de acá y vuelvo a compartir la presentación en la cual estamos trabajando.
El valor crítico 2.33. Le tengo acá 2.33 porque cuando lo habíamos hecho, viendo aquella tablita en su momento, ese era el término que habíamos considerado. Ese era el término que habíamos considerado. Por acá 2.326 aproximado de esta manera. De nuevo, si mencionábamos esto, que aquello, que había algo que realizar primero, algo a realizar primero es esta operación. Voy a representar mejor de esta forma, es esta operación. O sea, multiplicamos el 2.33 por 5 entre raíz de 49. Esto que está sombreado es lo que tendríamos que sumarle y restarle a 20. Cuando consideremos el signo menos, nos daría este valor. Si no cometí algún error, nos daría este valor. Y si consideramos el signo más en esta expresión, esto de acá. ¿Qué es lo que estamos sustituyendo? Bueno, la fórmula en sí la tenemos acá arriba. La fórmula en sí la tenemos acá arriba. Y en esa fórmula sustituimos los valores. El X barra o media muestral, 20. Z sub C, eso que encontramos con la aplicación 2.33. El crítico, la desviación, que en este caso es muestral, 5, entre raíz de n. N era el tamaño de la muestra. Y repito, todo esto que está sombreado en verde, habría que realizarlo primero. Dicho valor numérico es lo que tendríamos que sumarle y restarle en su defecto a 20. 20 más menos lo que tengamos aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Dándonos este valor. Aquí hay algo que habría que verificar. Y recordar algo. La interpretación. El nivel que se nos pidió, acá lo voy a enfocar, era un nivel de confianza o un intervalo, voy a graficar, es un intervalo de confianza del 98%. Ese 98% es el que nos utilizamos para la interpretación. Se tiene un 98%, ese es el nivel de confianza precisamente, de que el gasto medio esté en el intervalo. No se sabe cuál es, pero el valor está dentro del intervalo. Recordar que la interpretación, lo que nos da a entender es el valor, el nivel de confianza, la certeza de que el valor real se encuentra dentro de ese intervalo. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Voy a borrar todo esto de acá para que avancemos un poquitito. Ok. Vamos a hablar de otro tipo de distribución. Aparte de la normal, hay otro tipo de distribución que se suele utilizar, con la que se trabaja muchísimo. Ese tipo de distribución se conoce como distribución T. Se conoce como distribución T. La distribución T en sí es una distribución que se suele utilizar cuando la media es menor que 30. Es una media. No sé si recuerdan, acá decíamos, el tamaño de la muestra, desconocemos la desviación de la población y el tamaño es mayor que 30. El tamaño es mayor que 30. Entonces, cuando se desconoce la desviación estándar y el tamaño es menor que 30, o sea, que no se cumple esta condición, vamos a hacer uso de este tipo de distribución que vamos a conocerla como distribución T. Como distribución T. Se desconoce la desviación poblacional, el N es mayor que 30, no hacemos uso de Z, sino que vamos a hacer uso de una nueva distribución que la vamos a conocer como distribución T. Vamos a conocer como distribución T. Este tipo de distribución gráficamente se asemeja
a la distribución normal. Es como una campana. O sea, es muy, muy parecido. Es como una campana. No son iguales, pero al menos tienen la forma de campana. ¿Verdad? Tiene forma de campana. ¿Verdad? Esta distribución T tiene algunas características. Están las primeras tres acá. Es un caso continuo, justo lo que mencionábamos previamente. Se asemeja a la normal, gráficamente tiene una forma de campana y es simétrica. No hay una distribución T, sino que hay muchísimas. Y todas tienen una cosa en común, que su media es 0. Así como la normal estándar, que la media es 0. ¿Verdad? Y depende de un término. La normal depende de la media y la desviación. Esta distribución T depende de un único término, que se le suele conocer como grados de libertad. Se le suele conocer como grados de libertad. Y la letra con la que se representa, aquí espero no ocasionar problemas, es una letra que se asemeja, se parece mucho a una B, esta de acá. Y ese término, grados de libertad, se define como n menos 1. La expresión acá, GL, es la inicial, sobre todo, de grados de libertad. De grados de libertad, ¿verdad? Ok. Aquí estaba ilustrado en lo de la tabla. No vamos a hacer uso de la tabla. Si les comentaba muy al inicio, esto de las presentaciones las hice para lo del primer examen. Entonces, me aparece mucho acá lo de las tablas. Esta distribución T depende de un término que le vamos a llamar grados de libertad. ¿Qué le vamos a llamar grados de libertad? ¿Verdad? Ok. Quiero que anoten, que anoten dos números acá. Permítanme, quiero ver algo. Sí. Que anoten dos números acá, estos. Vamos a ver cuál es el valor crítico en un caso que utilizáramos la distribución T. Recordar el hecho, la distribución T depende de un término nada más que se le conoce como grados de libertad. Lo ilustrado aquí es si lo hiciésemos con tablas. Nos simplificamos muchísimo si hacemos uso de la aplicación. Vamos a seguir haciendo uso de la aplicación. Entonces, quiero que se anoten dos valores. Vamos a hallar el valor crítico para un intervalo del 95%. Los grados de libertad son n-1. Entonces, si el tamaño de la muestra es 8, los grados de libertad serían 8, que es el valor de n menos 1, serían 7. Entonces, quiero que se anoten estos dos términos, que los grados de libertad, esa letra que se parece como una B, se conoce como ni, es la letra N, Y. Increíble, ¿verdad? Pero esta es la letra N, Y. Este valor de B, que parece como B, lo vamos a sustituir por 7. El tamaño de la muestra es 8 y vamos a hallar el valor crítico para un intervalo del 95%. Bueno, el resultado es el que está en rojo. Ese valor es el que vamos a encontrar en la aplicación. Cuando ya lo hayan anotado, me confirman para salir de nuevo de aquí y compartir mi teléfono, ¿verdad? Solo me confirman cuando ya lo tengo. ¿Ya lo copiaron? Grados de libertad, esta letra que repito, si se asemeja como B, los encontramos como n-1. Si el tamaño de la muestra es 8, los grados de libertad. Esta letra se conoce como ñi, es la N, Y, como ñi, para un intervalo del 95%. Solo me confirman cuando ya lo hayan copiado para salirme de aquí y posteriormente compartir el teléfono. ¿Cómo encontraríamos el valor crítico en este tipo de distribución? ¿Verdad?
Yali. Ya, ¿verdad? Ok, entonces me salgo de acá. Y de nuevo voy a dar compartir pantalla. Aquí. Compartir. Ok, no le voy a dar ahora a compartir. Compartir pantalla. Mencionar aquí tengo todo lo que uso de la U. Y distribuciones de probabilidad, ¿verdad? En este caso, la distribución se conoce como distribución T. Entonces, a presionar acá, hay una letra que aparece solita. No sé si ven abajo de la normal, una letra T. Esa es la distribución que vamos a utilizar. Se conoce como distribución T. Voy a presionar acá. Esta distribución T. Y si ustedes se fijan, esa distribución depende de un único término, lo que está en blanco. Hay una letra B ahí. Hay una letra B ahí. Sí, hay una letra B ahí. Entonces, en esa letra B vamos a escribir ¿cuánto? ¿Cuánto escribiríamos ahí? Si los grados de libertad, si el tamaño de la muestra era 8, los grados de libertad serían 7. 7. Ya decíamos, grados de libertad, o con aquella letra era n-1. Y sustituimos aquí exactamente similar a lo que hacíamos en la normal, el valor de alfa. Si el intervalo de confianza es del 95%, ¿qué colocaríamos ahí? El 2.365. No, no, el alfa. Ah, El alfa. El valor crítico es el que queremos encontrar, que es aquel valor, bueno, ya estaba ilustrado con el caso de la tabla. Permítanme algo. Voy a salirme de acá. Cuando hacíamos uso de la normal, ¿qué colocábamos en la parte que está en salmón? El alfa. ¿Lo recuerdan? Colocábamos aquí, a eso que decíamos, el complemento. No sé si lo recuerdan. Fue lo que hicimos previamente. Pues algo similar si la distribución que utilizamos es la distribución T. La distribución T depende de los grados de libertad. Acá sí sería 7. Eso que decíamos, n-1. Y acá colocamos el alfa. Si el intervalo que queremos es del 95%, el alfa sería 0.05. El complemento del intervalo de confianza. Por acá colocamos 0.05. Y el valor que nos devuelve la aplicación es el de el punto crítico. En la normal, por eso ilustraba el caso de la normal ahorita, colocábamos de manera inicial que la media era 0 y la desviación 1, porque tenía que ser estándar, la normal estándar. Tenía que ser, perdón, la normal estándar. ¿Qué colocábamos aquí? Bueno, en la parte en salmón colocábamos el valor de alfa, ese complemento para que tuviésemos el total. Si el intervalo que nos dicen es del 95%, el alfa sería el complemento 5%. Nada más que acá lo escribimos como proporción. Tal como lo tenemos ahí. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí. Entonces vuelvo. ¿Se acuerdan que era ya 2.365? Eso aproximado a 3 decimales. En algunos textos, los textos, la mayoría lo trabajan con 2 decimales, ¿verdad? El punto crítico. No sé si estamos. Voy a salirme de acá entonces para volver a compartir lo de la aplicación, lo de la presentación. 2.365. 2.365. ¿Cómo trabajamos? Bueno, típicamente hay una tablita
que se suele utilizar. Una tablita que se suele utilizar. Ah, bueno, previo. Este tipo de distribución lo que nos cambia es el valor crítico. Esta fórmula es la que utilizaríamos en este caso. Esta es la fórmula que utilizaríamos en este caso. ¿Sí? Lo que cambia es el valor crítico. Lo que cambia es el valor crítico. Que antes utilizábamos Z y ahora vamos a utilizar T. ¿Verdad? Ok. Hay un diagrama. Bueno, el diagrama suele aparecer en casi todos los textos, más o menos así. Más o menos así. Se conoce como diagrama de flujo. Se suele utilizar mucho en matemáticas, sobre todo en clases de programación, como diagrama de flujo. Y nos da una idea de qué seguir o qué utilizar según lo que conozcamos, ¿verdad? ¿Qué es? Ah, perdón. No me creo que adelante. Perdón, se me adelantó. Traveseando el mouse. ¿Qué conocemos? Básicamente, empezar ese diagrama desde aquí, ¿verdad? Empezar desde aquí. Este es nuestro punto de partida, ¿verdad? Se conoce la desviación estándar. El primer ejemplo que vimos lo conocíamos. Como sí conocemos la desviación estándar, voy que seguimos esto de acá. Como lo conocemos, hacemos uso de la distribución normal. Si no la conocemos, lo tenemos que verificar posteriormente si el tamaño de la muestra es mayor o igual que 30. El ejemplo que vimos anteriormente sí cumplía esta condición. Entonces, como sí es mayor que 30, aquel de los cigarros, la muestra era 49, hacemos uso de la distribución normal. Y en el supuesto que esto sea menor que 30, vamos a hacer uso de la distribución T, esta que mencionamos justo ahorita, ¿verdad? Justo lo que mencionamos justo ahorita, ¿verdad? Este cuadrito hay que tenerlo a mano sí o sí, hay que tenerlo a mano sí o sí, porque nos va a indicar qué fórmula tenemos que utilizar según lo que conozcamos, ¿verdad? ¿Qué fórmula vamos a tener que utilizar, repito, según lo que conozcamos? Y acá tenemos pues un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Ese ejemplo lo vemos mañana. Ese ejemplo lo vemos mañana, ¿verdad? O sea, nos quedamos acá. Quiero ver lo de la